Del Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 9 de agosto, queridos hermanos. Domingo 19 del tiempo ordinario. Hace 8 días celebrábamos a Nuestra Señora Reina y Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Como las lecturas eran propias, omitimos la lectura de la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Mateo, que sin embargo pudimos leer el lunes inmediato. El Evangelio de hoy es continuación inmediata de ese texto de la multiplicación. Y ahora, Mateo nos cuenta el episodio de la tempestad calmada, cómo las olas y el viento del lago sacudían y hacían casi zozobrar la barca de los discípulos. Una barca zarandeada por las olas y por el viento son un buen símbolo de tantas situaciones personales y comunitarias que se nos van repitiendo en la historia y en nuestra propia vida. Un poquito lo que vivió el profeta Elías, que ya vamos a comentar en la primera lectura, pero también la de tantos cristianos que experimentan dificultades y miedos tan grandes como el que sintieron los apóstoles en la barca. La primera lectura de hoy está tomada del primer libro de los Reyes en el capítulo 19. Elías ha pasado por el gran éxito de dejar en evidencia que él solo es profeta de Yahvé, y ha mandado castigar delante de todo el pueblo a más de 400 profetas y sacerdotes del dios falso Baal, y por ello la reina Jezabel lo ha perseguido a muerte y tiene que huir al desierto. Y es en esa huida que llega al Horeb, o Sinaí, donde el pueblo, a la salida de Egipto, había experimentado la cercanía y había firmado la alianza con Dios. Allí tiene Elías la experiencia de una teofanía de Yahvé, es decir, Dios hablándole a través de elementos naturales. Yahvé no se le aparece en lo que él podría haberse imaginado y que eran tantos signos tradicionales de la presencia de Dios. Yahvé no está en el huracán, Yahvé no está en el terremoto ni en el fuego, está en una breve y simple brisa. En este encuentro recibe el encargo de volver a la ciudad de nuevo a seguir ejerciendo su misión de profeta, ahora con un ánimo más calmado y con unos métodos más suaves. El texto del Evangelio también nos habla de cómo Dios se hace presente en los momentos donde la crisis podría simplemente cegar al ser humano. Jesús ha multiplicado los panes, ha dado de comer a la gente y se retira solo al monte a orar. Y los discípulos se adentran en el lago, pasando momentos de apuro por el viento recio y contrario que zarandea la barca.
Y no olvidemos que eran pescadores de profesión. ¿Cómo sería aquella tormenta que los llenó de miedo a los que han pasado la vida pescando? Hay pánico, hay gritos cuando en la oscuridad antes del amanecer ven venir hacia ellos a Jesús caminando sobre las aguas, tomándole por un fantasma, hasta que oyen su voz tranquilizadora. Mateo es el único que añade el episodio de Pedro que pide a Jesús que le deje caminar también sobre el agua. Pero pierde la confianza, tiene miedo a hundirse y tiene que ser salvado por la mano de Jesús. La conclusión es una profesión sincera de fe. Eres el Hijo de Dios. Jesús se había presentado con un atributo divino. Yo soy. Ego eimi, se diría en griego. Y Pedro se había dirigido a él llamándole Kyrios, que en griego significa Señor. Con Pedro recibimos hoy una lección en el episodio que hemos leído en el texto del Evangelio. Pedro aparece muchas veces en el mismo. Tiene algunas intervenciones brillantes, como cuando profesa su fe en el mesianismo de Jesús, y otras no tan felices como la de hoy. Pedro sintió, al igual que los demás que estaban en la barca, verdadero pánico. Sin embargo, entra en acción, un poco presuntuoso y siempre protagonista, y se arriesga fiado en el Maestro. Kyrios, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua. Es decidido Pedro, es valiente en un principio, salta de la barca y se pone a caminar, hasta que la duda le hace perder la seguridad y comienza a hundirse. ¿Qué sería? ¿Que esperaba que todo fuera sencillo? ¿Que también él podía hacer los milagros que veía hacer a su Maestro? Pedro es espontáneo, pero a veces presuntuoso. Sería interesante ver la sonrisa de sus compañeros ante la situación nada brillante en que se había metido. Luis Enrique Ascoy lo dice muy hermosamente en una canción, Sonríanos, Padre, cuando dice que Jesús posiblemente sonreía viendo cómo Pedro se hundía. Pero no es un asunto de risa, es de meditación. Jesús le dice, hombre de poca fe. Es interesante comparar su oración de hoy, Señor, sálvame, con la que le vino espontáneamente en el Tabor la semana pasada con la transfiguración. Señor, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas. Porque cuando estamos bien, no es difícil profesar la fe y decir cosas lindas. Sin la ayuda de Jesús, ni siquiera los apóstoles, incluido Pedro, pueden hacer nada. Jesús tiene que alargar su mano para dar firmeza a Pedro y a los demás. ¿Por qué se nos ha metido en la cabeza que entonces nosotros podemos hacer cosas sin Jesús? Es imposible. También nosotros pasamos por tempestades enormes que nos hacen sufrir y nos hacen sentir miedo. Pero es allí donde tenemos que acudir al Señor y decir como Pedro, Señor, sálvame. No importa que los vientos y las nieblas y la oscuridad y la noche y las olas quieran ahogarnos, quieran hacer que nuestra barca se hunda. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿O es que no le creemos a Jesús? Cristo viene de pasar la noche en oración, como pasó orando la otra noche dramática, la del huerto del Getsemaní. En él tampoco los apóstoles oraban, porque tenían sueño. Por eso en las tempestades eclesiales como en las personales hay una gran diferencia. Si Cristo no está en nuestra barca, todo parece que va a acabar en nada. Pero si le admitimos a bordo, el viento amaina y encontramos fuerza para remar y salvarnos de las peores situaciones. Porque Él nos repite, soy yo, no tengáis miedo. No importa que el mundo se nos eche encima. No importa que pensemos que quieren acabar con la iglesia. Algunos piensan que por comentarios en redes sociales de unos pocos ateos trasnochados, de unos pocos vividores que simplemente andan viendo a ver cómo hacen que otros caigan en el desánimo, con eso va a caer la iglesia.
Si Cristo lo prometió, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué va a poder una red social o varias? ¿Qué van a poder unos cuantos periodistas cuestionados que atacan a la iglesia solo por vender? Jesús ni está ausente ni está dormido. Si oráramos más como Jesús en la noche, tendríamos más seguridad y más eficacia en nuestra misión. Hay que oír la voz del Maestro que nos dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.